Pues estamos ya en nuestra sección desde el campus, nos acompaña Mónica González Contró. Mónica, bienvenida. Vamos a ver una cápsula sobre el tema acerca del cual desarrollarás tu análisis y volvemos ya a escucharte. Vamos. Desde el campus. Durante los primeros meses del 2013, se llevaron a cabo las consultas para diseñar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, ¿qué contempla el plan en materia de infancia y adolescencia? En el eje México en Paz, se menciona la necesidad de trabajar en la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con lo establecido con los instrumentos internacionales. Llama la atención, sin embargo, la ausencia de algún diagnóstico y líneas de acción respecto del sistema de justicia para adolescentes como parte de la estrategia de seguridad. En lo referente al eje México incluyente, se destacan los efectos del hambre y la pobreza en niñas y niños, así como la discriminación y falta de garantía del derecho a la educación y otros derechos sociales. El eje México con educación de calidad es el que se entiende dirigido más específicamente a garantizar un derecho vinculado directa, aunque no exclusivamente, a la infancia y adolescencia. Tanto el eje México Próspero como México con responsabilidad global focalizan tanto el diagnóstico como las propuestas en grupos de niños en condiciones especialmente difíciles, como son las niñas y niños trabajadores y víctimas de explotación, y niñas y niños y adolescentes migrantes. ¿Cuáles son los avances y retrocesos en materia de derechos de niños y jóvenes? ¿Cuál es el lugar que ocupa este grupo en la agenda del gobierno? Esas son las preguntas que abordaremos en Periodismo desde el Campus. Mónica, pues como nos dice la cápsula, el Plan Nacional de Desarrollo recientemente presentado abarca 5 grandes temas: México en Paz, México Incluyente, México Próspero, México con Responsabilidad Global y la parte referida a la educación. ¿Cuál es la manera, la situación en que se refleja los problemas, los derechos de los niños y adolescentes en este documento? Pues mira, me parece que podemos hablar de 2 grandes bloques o 2 grandes tratamientos de los derechos de la infancia. Por un lado, hay 3 de las metas o 3 de los ejes que se ocupan exclusivamente de niños en ciertas condiciones específicas, de niños en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de México en Paz, por ejemplo, hay un apartado relativo específicamente a los niños víctimas de la violencia y pues todo está encaminado precisamente a garantizar la protección en contra de la violencia hacia las niñas y los niños. Habla también de prevención, de trabajar en la prevención de acuerdo con los instrumentos internacionales, pero básicamente está focalizado hacia este grupo. En el caso, cuando hablamos de paz, perdón, y de la violencia, generalmente, por lo que hemos vivido en los últimos años, violencia la asociamos con delincuencia organizada. Sin embargo, gracias a los análisis que tú has hecho en este espacio y en tu trabajo como investigadora, como académica, también has puesto en relieve que la violencia contra los niños se ejerce incluso en el ámbito doméstico, en la familia. Es decir, cuando hablamos de prevención y de enfrentar la violencia que sufre la infancia, ¿estamos hablando de esta gama amplia que tú has planteado o el plan está pensando en la parte de delincuencia? No, el plan básicamente está focalizado en la parte de delincuencia y de niños víctimas de la violencia en este entorno. No toca, por ejemplo, nada de la violencia en el ámbito familiar, ni específicamente en las escuelas, aunque sí, al referirse a prevención, bueno, pues como es un plan general, podemos entender que, bueno, se garantizan los derechos de niñas y niños, generando entornos libres de violencia en las escuelas y en todos los ámbitos en donde se desarrolla la vida de los niños, pero desde luego que no hay una visión, no podemos hablar de una visión verdaderamente amplia e integral sobre la violencia hacia niñas y niños, sino está prácticamente enfocado pues, a los niños como víctimas de entornos violentos, pues debido también a la situación que hemos enfrentado. Y en este sentido, a mí me parece que una grave omisión respecto del eje de México en Paz es el sistema de justicia para adolescentes,
que esto no se entiende por qué se excluyó de esta meta cuando es un tema estratégico para la seguridad nacional, pero además también constituye, digamos, el primer experimento, digamos, o la primera prueba de las nuevas características del sistema de justicia penal que está constitucionalmente reconocido a partir de 2008, pero que en el caso de adolescentes está funcionando desde 2006, a partir de una reforma constitucional de 2005, y verdaderamente tiene unas deficiencias y unas fallas que son muy graves, entre otras que a 8 años de la reforma aún no tenemos creado el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes. Y no verlo como parte de la estrategia de un México en paz, que abarca tanto la prevención en materia de adolescentes como todo el tema del tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley, el juicio, la oralidad, la implementación del sistema acusatorio que ya está funcionando, y así como la rehabilitación y la reinserción social, pues me parece que es de una miopía enorme y es una omisión grave en este sentido, ¿no? Bueno, pues sin duda, además, es una etapa clave de la vida para que los jóvenes que por cualquier circunstancia han incurrido en delitos, en faltas, puedan, digamos, rehacer su vida de manera adecuada. Depende de un contacto adecuado con el sistema de procuración y de impartición de justicia, que por lo que dices no aparece en el plan. No aparece, y justamente toda la lógica que deriva de los instrumentos internacionales está encaminada, como dicen las mismas leyes, a dar al joven una experiencia de legalidad, hacerlo comprender, bueno, el daño causado, porque tiene esta lógica, y poderle garantizar que lleve después una vida libre de conductas antisociales. Entonces, el hecho de que no haya una reflexión de que esto ya está funcionando desde algunos años y de que pues tenemos todavía carencias presupuestarias de capacitación en muchos rubros, preocupa realmente, y que no se le vea, digamos, como una parte integrante del sistema de justicia, que es finalmente, y de la estrategia de seguridad y de un país en paz, libre de violencia, digamos, que combata la impunidad y que garantice los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Ahora, más allá del tema de violencia que ya decías tú, está circunscrito solo a el contacto con la delincuencia organizada y con esta omisión en materia de justicia penal para adolescentes. ¿Qué más hay en materia de infancia? Decía en un principio que había, dos grandes características, ¿no? Primero, los que se dirigen a los niños focalizados, como es el caso también, por ejemplo, de México Próspero, que el rubro de infancia se toca solamente para erradicar el trabajo infantil, ¿no? Se habla de hacer acciones para tratar de combatir el trabajo y la explotación infantil. Entonces es dirigido a niños y niñas trabajadores, y el México con responsabilidad global se dirige, la materia de infancia está focalizada en lo que se refiere a niñas y niños migrantes. Y los otros dos ejes son los que tienen una visión más amplia sobre la infancia, que es el caso de México Incluyente, porque desde luego se habla ahí, por ejemplo, de las consecuencias, como se hace en la cápsula, de la pobreza, del hambre en las niñas y los niños. Se plantean algunas líneas y algunos ejes, por ejemplo, para combatir el hambre y para evitar la deserción escolar. Y desde luego en un México con calidad en la educación, también porque pues la educación formal, ¿no? En este país pues se entiende como un derecho que está dirigido a la infancia y la adolescencia, y se plantean diversas estrategias para hacerlo. Que tú has planteado aquí para concluir, Mónica, por ejemplo, la situación de los niños institucionalizados, les llaman ustedes, los niños que no viven en un hogar, sobre los cuales ni siquiera hay un censo en el país, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas. ¿Algo se avanza en esa materia, por ejemplo? No, es omiso completamente, y sobre todo lo que yo quisiera decir es que falta una visión de la transversalidad, es decir, así como está la perspectiva de género, me parece que los derechos de la infancia tendrían que ser un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo. Y aunque ciertamente hay algunos avances, hay visibilización de ciertos sectores y pues algunas líneas estratégicas en este sentido, tendría que estar presentes en absolutamente todas las metas
para garantizar los derechos humanos y para tener un país pues, más justo y más próspero. Mónica, pues muchas gracias como siempre por tu análisis. Creo que una vez más has puesto sobre la mesa un tema que debe ser preocupación y ocupación colectiva en este país. Te esperamos en uno más de tus análisis pronto. Vamos ahora a nuestra sección Contraste. Ya están aquí nuestros invitados. Continúe con nosotros.